¿Cómo están? Los saludamos como cada día y estamos aquí ya listos para poder compartir con todos ustedes la palabra de Dios. Les recordamos que estamos desde España, los saludamos desde la iglesia Río de Vida y vamos a escuchar el pasaje de hoy. Seguimos con el libro de Levítico. Levítico, vamos al capítulo 18, vamos a escuchar desde el versículo 1 al versículo 18. Enseguida regresamos. Levítico 18, del 1 al 18. Habló Jehová a Moisés y le dijo: habla a los hijos de Israel y diles: yo soy Jehová vuestro Dios. No haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual habitasteis. No haréis como hacen en la tierra de Canaán, en la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Mis ordenanzas pondréis por obra, y mis estatutos guardaréis andando en ellos. Yo, Jehová vuestro Dios. Por tanto guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, porque el hombre que los cumpla, gracias a ellos vivirá. Yo, Jehová. Ningún hombre se llegue a parienta próxima alguna para descubrir su desnudez. Yo, Jehová. La desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre no descubrirás. Tu madre es, no descubrirás su desnudez. La desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás, es la desnudez de tu padre. No descubrirás la desnudez de tu hermana, hija de tu padre o hija de tu madre, nacida en casa o nacida fuera. La desnudez de la hija de tu hijo o de la hija de tu hija, su desnudez no descubrirás, pues es tu propia desnudez. No descubrirás la desnudez de la hija de la mujer de tu padre, engendrada de tu padre, que es tu hermana. La desnudez de la hermana de tu padre no descubrirás, es parienta de tu padre. La desnudez de la hermana de tu madre no descubrirás, porque parienta de tu madre es. La desnudez del hermano de tu padre no descubrirás, no te acercarás a su mujer, es mujer del hermano de tu padre. La desnudez de tu nuera no descubrirás, mujer es de tu hijo, no descubrirás su desnudez. La desnudez de la mujer de tu hermano no descubrirás, es la desnudez de tu hermano. La desnudez de la mujer y de su hija no descubrirás, ni tomarás la hija de su hijo, ni la hija de su hija, para descubrir su desnudez. Son parientas, es maldad. No tomarás una mujer juntamente con su hermana, haciéndola su rival y descubriendo su desnudez mientras la primera viva. Bueno, estamos aquí de regreso y bueno, y en la porción de hoy nos encontramos con una advertencia muy seria que les hace el Señor al pueblo de Israel a través de su siervo, a través de Moisés. Y es que Israel no debería ni debía mezclarse ni vivir como los egipcios y como los cananeos vivían. No podían tomar sus costumbres, no podían tomar su manera de vivir, su manera de caminar, su manera de pensar. No podían ellos vivir conforme a la cultura de estos pueblos, ni pensar siquiera en mezclarse con ellos, ni hacer lo que ellos hacían. Fíjense que se prohíben. Aquí el Señor prohíbe los matrimonios con parientes muy cercanos, con familiares, y hacen otras prohibiciones más, como la conducta homosexual y otras perversiones sexuales que estos pueblos practicaban, que estos pueblos tenían por cultura y por costumbre. Y todo eso es abominación delante del Señor. Era abominación antes, es abominación ahora y lo será. Una abominación delante del Señor. Eran costumbres de uniones matrimoniales con hermanas, con hijas, con madres. Tenían una cultura de incesto, tenían una cultura tan corrompida en cuanto a relaciones sexuales que, claro, todo esto ellos los hacían con el mérito de poder agradar a los ojos de sus dioses, lo cual ante los ojos de nuestro Dios era un pecado y gran pecado. Tristemente, y digo tristemente porque si antes era pecado y abominación, hoy en día también es abominación delante de Dios este tipo de relaciones de incesto. Hoy vemos, hoy en día hay el salvajismo, hay relaciones entre entre hombres y hombres, mujeres con mujeres, relaciones con animales, el incesto, la pedofilia y cuánta perversión sexual que vemos hoy en día y cada vez más va a peor. Por eso el Señor le advertía al pueblo de Israel, les decía que no, por favor, que no se sumen, que no se unan a su cultura, a sus costumbres,
porque eran totalmente desagradables ante los ojos del Señor. Más bien les enseñabas y los animaba a seguir un estándar de vida como Dios se los había dado a través de su palabra. Y es que nosotros como hijos de Dios precisamente es lo que tenemos que hacer, vivir conforme a los estándares de Dios sobre la conducta sexual. Eso es esencial para la vida, eso es esencial para nuestras vidas. Entonces, hoy en día, en nuestros días, prolifera tantas enfermedades de transmisión sexual de las cuales también debemos de cuidarnos, mucho más nosotros nuestra desnudez, por decirlo así, debe de ser mostrada a nuestro esposo, a la esposa, pero no a nadie más. Y eso es lo que el Señor les estaba enseñando, les estaba diciendo: cuídense, cuidado, ustedes son apartados, no pueden hacer lo que el mundo hace, no pueden sumarse a la perversión en la que estaban viviendo esos pueblos y en la que hoy en día vemos. Cada día en las noticias, en los telediarios, vemos cuánta violencia sexual hoy parece que estuviera como de moda. Entonces, en estos versículos Dios condena las relaciones sexuales entre muchas relaciones distintas de familia, como hemos leído. Sabe, tu desnudez es solo para tu esposo, es solo para tu esposa, para nadie más, es algo íntimo que se debe llevar solo con tu esposo, con tu esposa, y eso sí es aprobado delante del Señor. Hoy en día parece que, como les decía, estuviera a la moda todo lo que tenga que ver con perversión sexual, y hoy en día estamos viendo cómo se están aprobando tantas cosas que se está creando el hombre para cada vez más y más ir retrocediendo a lo que Dios ya ha dado en su palabra. Cada vez más es peor, aumenta la tecnología, todo es mejor, pero cada vez la mente del ser humano es como que si retrocediera, y cada vez más la mente del ser humano se está atrofiando con ideas de verdad diabólicas, con ideas y con cosas que crean cada vez más que lo que hacen es desagradar y ser abominación delante del Señor. Saben, hoy en día debemos de guardarnos de todo esto, tener cuidado con lo que vemos, tener cuidado con lo que escuchamos, porque son cosas tan sutiles para el mundo y atrapa al mundo. Pero nosotros, Dios nos ha apartado, Dios nos ha guardado, Dios nos está advirtiendo en su palabra que tengamos cuidado con este tipo de relaciones. Era mi meditación del día de hoy, y de verdad es algo tan serio que deberíamos meditar muy seriamente en lo que Dios nos está hablando en este tiempo. Le decimos gracias, Señor, por tu palabra, tú nos adviertes, Señor, y gracias porque en realidad, Señor, tú nos has apartado de todas esas costumbres, de todas esas culturas, Señor, con toda esa atmósfera diabólica que estamos viendo en este tiempo, Señor, y te damos gracias, Señor, mi Dios, porque, Señor, en realidad nos sentimos cuidados y protegidos por ti, Señor. Ayúdanos a permanecer fieles en ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga grandemente. Muchas gracias por compartir con nosotros este espacio. Recuerde que este devocional es algo personal que usted mismo tiene que hacer. Experimente lo que nosotros hacemos cada día buscando a Dios. No olvide adquirir su devocional mensual en su distribuidor habitual. Para más información y para adquirir Tiempo con Dios en su país, escriba a contacto@durannolatino.org. Le esperamos en el siguiente espacio de Tiempo con Dios es Vida Viva.